Vamos a lo que yo llamaría el lugar santísimo de la Semana Santa. El texto que yo he tomado está en Marcos 15, es el versículo 34. Ningún otro texto mejor para lo que es el Viernes Santo. Jesucristo está en la cruz, han pasado las tinieblas y solamente cuando han pasado las tinieblas, esa oscuridad, es cuando Él va a gritar. Yo siempre he pensado que esto había de ser así por una razón. Cuando una persona está en medio del tormento tan enorme que significaba para el Hijo de Dios en la cruz el sentirse desamparado de su Padre, no hay ánimo ni siquiera para gritar. Gritó para decir, ¿para qué? No por qué. ¿Para qué me has desamparado? Luego ya había pasado. El texto dice, ya a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi. Si ven en Mateo 27:46, allí dice Elí, Elí. Elí, Elí es hebreo. Dios mío, Dios mío. Eloi, Eloi es arameo. Pero se parecen mucho, como pueden darse cuenta. La I última es el mí. El, Dios, Dios mío. Lema, dice el original. Lema sabactani, que también es arameo. Porque el texto hebreo del Salmo 22, en el versículo primero, no dice sabactani, sino asbetani, que es el hebreo. Asbetani. El arameo es sabactani. Sabacta, tú, ni, a mí. ¿Por qué me has desamparado? Me fijaré en el texto porque necesita una aclaración importante en el griego, que es mucho más rico como el hebreo, como he venido diciéndoles. Pero voy a dividir el mensaje en tres partes. La luna llena era entonces, y un eclipse de sol es imposible naturalmente en luna llena. Dice que las tinieblas se habían extendido por toda la tierra, pero cuando vemos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, por toda la tierra, ordinariamente significa por la tierra de Palestina, donde estaba Jesús crucificado. No dice por todo el orbe, cuando quiere decir la tierra entera, por toda la tierra. De modo que era un eclipse que afectaba al lugar donde Jesucristo estaba crucificado. La segunda parte es el grito de Cristo y la tercera veremos qué contrastes tan tremendos, tan atroces, más allá de todo pensamiento, como dice uno de nuestros himnos, encontramos aquí. Primero vamos al eclipse. No hace falta ser un experto en astronomía para saber que en luna llena es imposible un eclipse de sol. Por la sencilla razón que entonces la luna está entre la Tierra y el Sol. El Sol le da a la luna de lleno y es luna llena. Imposible. En cambio, sí es posible y se da muchas veces en luna llena el eclipse de luna. Porque entonces es la Tierra la que se interpone entre el Sol y la Luna. Por eso, quienes hayan visto, y supongo que
todos, casi todos habrán visto eclipses de luna, yo he visto muchísimo. La luna parece rojiza, que es el reflejo del color que hace la Tierra en la atmósfera. Pero en luna llena el eclipse de sol es naturalmente imposible. Conste, lo digo solamente como cosa de anécdota, yo iba un día con dos doctores en teología en Houston, Texas, y estos señores, doctores en teología, se me quedaron mirando porque dije, es que en luna llena es imposible un eclipse de sol. De veras. Hombre, claro. El alumno menos aventajado de los primeros cursos de primaria sabe eso. Pero es que este eclipse era un eclipse sobrenatural, producido adrede por Dios para simbolizar al exterior otro eclipse mucho más importante y también mucho más difícil de comprender. ¿Qué eclipse era este? Ni más ni menos que la ruptura de la comunión entre el Padre y el Hijo. No solamente entre la humanidad y la divinidad, no. No es que Jesucristo, hombre, sea una persona distinta y se rompiese la comunión con Dios, no. En Jesucristo no hay más que una sola persona que tiene una vertiente divina y otra vertiente humana. Pero esta persona divina que es el Hijo es desamparada por otra persona divina que es el Padre. Creo que lo he dicho aquí y me lo recordaba un hermano, de una vez que había explicado yo que desamparar no es lo mismo que abandonar. Aunque se toman como sinónimos en castellano, no es lo mismo. Abandonar da una idea de lugar. Se abandona a una persona dejándola allí y marchándose. Desamparar es, aunque se quede uno junto a una persona, no hacerle caso. No hacerle caso. Allí estaba el Padre, frente al Hijo crucificado en la cruz, pero separado espiritualmente de Él. Un corte tremendo, inexplicable, entre dos personas divinas. Un corte inexplicable. Pero hay algo más. En Amós 8, que el hermano Timoteo no ha podido llegar hasta allí, en los versículos 9 y 10 se habla de unas tinieblas, y allí las tinieblas simbolizan el duelo que hace un padre o una madre o los dos juntos por la muerte de un hijo único. Allí el simbolismo es este, de duelo por la muerte del hijo único. Pero aquí hay mucho más. El padre no es que esté de luto por la muerte del hijo, no. Lo que pasa es que las tinieblas son símbolo del pecado. Y Dios el Padre está viendo en la cruz al Hijo con el pecado entero del mundo encima. En otras palabras, hecho tinieblas. Cuando el Padre ve al Hijo en la cruz cargado con nuestros pecados, lo está viendo, diríamos, negro totalmente. Hecho tinieblas totalmente. Fíjense qué contraste, porque en primera de Juan 1:5 se nos dice que en Dios no hay tiniebla ninguna, que Dios es luz y en Él no hay tiniebla ninguna. No hay ni el mínimo átomo que pueda ser de mal o de pecado. Y sin embargo ahí lo tenemos, por decirlo así, hecho completamente tinieblas. ¡Qué contraste tan atroz! Un autor que yo estaba leyendo, creo que es a través de John Stott, al llegar a esto, tiene una frase preciosa, y nunca se me había ocurrido. Dice, en el nacimiento del Hijo de Dios hubo resplandores tremendos a medianoche.
en la muerte del Hijo de Dios hubo las tinieblas más densas a mediodía. ¡Qué contraste! ¿Cuál es el grito de Cristo? Para ver una vez más cómo el predicador más alto de este mundo puede aprender hasta de un niño. Una de las Semanas Santas en que yo prediqué este mensaje, un chico de 15 años que acababa de venir de Madrid para estar en la Semana Santa aquí, me dijo: le he oído a un predicador que lo que significa allí la palabra en el original es me has dejado encerrado. No se puede uno reír ni decir eso te lo han contado, lo sé mejor. Digo, mira, subiré arriba y miraré al original. Si estás esta tarde o si estás más tarde, te diré, ¿tenía razón o no tenía razón ese señor? Tenía razón. Luego subí. ¿Qué palabra es la que pone para decir me has desamparado? Es un verbo que lleva dos preposiciones juntas delante. El verbo es leipo, que significa dejar. Lipotimia, le ha dejado a uno el ánimo y se cae. Eso es una lipotimia. Cataleipo es sujetar. Claro que estaba sujeto. Estaba dejado por Dios, sujeto en la cruz, tan sujeto que estaba clavado, y luego viene la primera preposición, en. Encerrado, sujeto y dejado. Nada menos que eso es lo que significa esa palabra ahí. Me has dado una encerrona. Me has dejado encerrado aquí, sin escape posible. Eso es lo que significa, ni más ni menos. Y ahora viene lo que el otro día decía, cuánto se nos ha engañado, es ciegos que guían a ciegos, porque yo no puedo quejarme de mis profesores, a ellos les habían enseñado lo mismo, y se forma una cadena que Dios sabe dónde termina. Me habían dicho que esto de el encerrado no era así, por supuesto. También me habían dicho que el Padre, la persona del Padre, es impasible, no puede padecer. Bueno, lo he dicho ya y lo voy a repetir. No puede padecer físicamente, es decir, a la persona del Padre no se la puede clavar en la cruz. Y hubo una herejía en los primeros siglos de la Iglesia, en la herejía sabeliana, que precisamente decían que en Dios no había tres personas, no, una solo con tres caras. En cuanto creador aparecía la cara del Padre, en cuanto a redentor aparecía la cara del Hijo, y en cuanto a habitador dentro de los creyentes aparecía la cara del Espíritu Santo. Pero en realidad era una sola persona. Pues si era una sola persona, fue el Padre el que tuvo la encerrona y el que fue crucificado. Y entonces podemos decir, ¿y quién lo encerró? ¿Y quién lo encerró? Tuvo que haber otra persona que lo encerrara. Y a una persona que es Dios no la puede encerrar sino otra persona que es Dios. Cuando decimos, y se dice a veces con un poco de ligereza, hay que cargar nuestros pecados sobre Jesucristo. No sé si lo habéis oído alguna vez, hermanos. Es un error tremendo. ¿Qué dice la lectura que hemos tenido en Isaías 53? Dios Padre es el que cargó todos nuestros pecados sobre los hombros de Jesucristo. El que tuviese el poder de cargar sus propios pecados sobre Jesucristo tenía poder para salvarse a sí mismo. Ni más ni menos. Somos salvos porque el Padre cargó nuestros pecados sobre los hombros del Hijo. Para ver lo que es la rotura de la comunión entre dos personas divinas,
hay que conocer dos cosas. Primero, lo que es el pecado. Porque es el pecado el que produce esta rotura de la comunión entre el Padre y el Hijo. ¿Quién puede conocer lo que es el pecado sino Dios? Dios, que es la luz infinita y la santidad infinita, es el único que puede comprender bien lo que es el pecado, en cierto modo mal infinito, porque es el único mal absoluto. Todos los demás males que llamamos males y que vienen a este mundo, se nos vienen encima, a esos males la Biblia hebrea les llama Ra. En una lectura que teníamos el otro día se decía que Dios ha sido el que ha hecho este mal, que pone el hebreo Ra. Pero no dice pecado, no dice transgresión, no dice rebelión. De modo que esa rebelión, esa transgresión, eso va directamente contra la santidad de Dios, de tal forma que Dios dice en la Biblia que al que tiene ese pecado, y lo dice incluso a la iglesia de la Odisea, no lo puede digerir, lo tiene que vomitar, lo tiene que vomitar. Pero además de conocer lo que es el pecado, que solo Dios puede comprenderlo en toda su fealdad, en toda su negrura, en lo que es de rebelión contra Dios, está lo que es la comunión entre las divinas personas. Un creyente sabrá lo que es la comunión con su Dios en la medida del nivel de su espiritualidad. Un no creyente no sabe nada de eso. El pecado le deja frío y por lo tanto no le interesa el tener ninguna comunión con Dios. El creyente carnal puede quedarse desgraciadamente también frío ante lo que significa el desdoro que está haciendo en sí mismo respecto a la comunión con Dios. Como sabemos muy bien y siempre hay que recalcarlo, la justificación tiene que ver con la unión. La santificación tiene que ver con la comunión. Un creyente, aunque sea carnal, si es verdadero creyente, tiene la unión, pero está rompiendo la comunión con los pecados que comete. Pero entre las personas divinas no puede haber una comunión más íntima. Es una comunión tan íntima que todo lo tienen en común. Una transparencia tan enorme que todo lo que el Padre piensa y planea y ejecuta, todo eso mismo lo está viendo el Hijo y lo tiene. Y lo que digo del Hijo lo digo también del Espíritu Santo. Si leen Juan 5:19 y siguientes, verán como allí dice que el Hijo no puede hacer otra cosa sino lo que ve hacer al Padre. Y luego más adelante, creo que es el versículo 24, donde dice que el Hijo, que el Padre que tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo, es decir, como en su fuente. Dios el Padre y Dios el Hijo. Una comunión cual no cabe otra. Y en esa comunión tan enorme entre el Padre y el Hijo, llega un momento en la cruz en que se produce una rotura. ¿Puede haber algún cuchillo de ninguna clase que pueda rasgar la comunión entre el Padre y el Hijo? No lo hay. Únicamente el hecho de que el Padre ve al Hijo cargado con el pecado del mundo es el que produce esa rotura de comunión. Y le vuelve la espalda. Allí está el Padre junto al Hijo en la cruz. ¿Está junto al Hijo en la cruz? ¿Qué dice en 2 Corintios 5:19? Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo y no teniéndoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Dónde era eso? ¿Dónde se realizó esa reconciliación? En la cruz, cuando Cristo estaba crucificado. Luego allí estaba Dios, el Padre, reconciliando al mundo
consigo en Cristo, pero vuelto de espalda. Fijaos qué contraste tan sublime. Ese versículo quiere decir nada menos que en el mismo momento en que el Padre le volvía la espalda al Hijo, nos volvía la cara a toda la humanidad. Mirad, antes de la redención de Jesucristo, Dios estaba airado con la humanidad. Le habíamos vuelto la espalda, Él también nos la había vuelto a nosotros. Pero llega el Calvario, que era el momento en que Él había fijado para la redención de la humanidad, y nos vuelve la cara hacia nosotros, pero volviéndole la espalda al Hijo. Porque si no le vuelve la espalda al Hijo, no puede darnos la cara a nosotros. Ya le decían todos los que contemplaban aquello: oye, tú que hacías tantas cosas, tú que salvabas a otros, ¡hala, sálvate a ti mismo! ¿Cómo podía salvarse? Bajando de la cruz. ¿Tenía poder Jesucristo, poder para bajarse de la cruz? Poder físico sí, poder moral no, porque tenía que obedecer al Padre. Y oyendo, poneos en el lugar, pongámonos en el lugar de Jesucristo pendiente de la cruz, y oyendo a uno y otro: mira mira que hacía esto, mira, ya verá, fíjate, qué pobrecito, tantos milagros, dice que resucitó muertos, dicen, magia. Era un impostor, lo dice la Biblia, era un impostor, eso es lo que decían de él. Todo lo que hacía es que tenía magia, ¿sabes? Y a nosotros nos embaucaba, era un embaucador, así, embaucador. ¿Y ahora qué? Embaucador, baja de la cruz. Pobres de nosotros, y él baja de la cruz. Todos decían: sálvate a ti mismo, menos uno. ¿Sabéis quién fue el que no le dijo sálvate a ti mismo? El ladrón que estaba a su derecha. Ese hombre no le dijo sálvate a ti mismo, sino que cuando el otro dijo sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, entonces el otro, que ya había comprendido de alguna manera el misterio de la cruz, se vuelve a él y le dice: ni aun tú tienes respeto a Dios estando en el mismo suplicio. Yo no sé si me paso un poco de la raya diciendo que siempre que he leído ese versículo he entendido un poco más allá. No estando tú en este suplicio, en este mismo, sino estando en el mismo suplicio que Dios. Estando en el mismo suplicio que Él. Y ese Él era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y no tiene respeto a Él, estando en el mismo suplicio que el Hijo de Dios. Claro que lo conoció, el Espíritu Santo le dio una luz tremenda para que se diera cuenta de que aquel hombre que estaba allí y que parecía indefenso era nada menos que el Mesías. Y no solamente se dio cuenta que era el Mesías, sino lo que no querían haberse dado cuenta ninguno de los judíos demás, pero este hombre, que sin duda también era judío, aunque hubiera sido ladrón, se dio cuenta de que aquel era el Mesías, y que aunque estaba sufriendo en la cruz, era el Mesías que vendría a reinar, y por eso le dice: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino, no a sufrir como ahora, cuando vengas a reinar. ¿Y qué palabras las de Jesucristo? De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo desearíamos oír esas palabras, verdad? Yo al menos, ¿qué cosa tan gloriosa sería decir que Jesucristo viniese y me dijese: hoy mismo estarás conmigo en el cielo? ¡Qué cosa tan fabulosa! Y un ladrón que va un poquito detrás de Jesucristo, porque Jesucristo ya había muerto cuando vinieron a ver si ya habían muerto los que estaban crucificados, porque había que sepultarlos antes de que se pusiera el sol. Y dice el Evangelio que les rompieron las piernas a los dos ladrones para acelerarles la muerte y así poder enterrarlos antes de que se pusiera el sol. Pero cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas, porque entonces no se hubiera cumplido la profecía de que al Cordero Pascual no se le podía romper un hueso, sino que el centurión, que por lo visto debía tener ya muy buena puntería,
y por lo menos la tenía por voluntad de Dios, le metió la lanza entre las costillas de forma que no le rompiera ni un solo hueso y fuese directamente a atravesarle el corazón. De donde nos dice Juan que vio el mismo que estaba allí salir agua y sangre. En otras palabras, la sangre coagulada y el suero. Y el que lo vio, dice él, da testimonio de eso. ¿Cómo no lo vamos a creer? Lo dice alguien que estaba allí al pie de la cruz y vio al centurión clavarle la lanza. ¿Qué ocurrió pues allí para que se produjese esa rotura tan tremenda de la comunión intratrinitaria entre el Padre y el Hijo? ¿Qué ocurrió allí? Ocurrió algo tan tremendo que se internó en lo que Pablo dice en 1 Corintios 2, las profundidades de Dios. Esas profundidades de Dios que ya el Espíritu Santo, por medio de la palabra, ha comenzado a revelarnos. Mejor dicho, y recuerdo que hablaba con el hermano Benjamín acerca de esto, el Espíritu Santo no revela, todas las revelaciones del Hijo. ¿Recuerda, hermano? Todas las revelaciones del Hijo. El Espíritu Santo enseña, ilumina y dirige hacia la verdad que el Hijo reveló. La revelación terminó con el Hijo, como dice en Hebreos 1, 1 y 2. El Dios que en otros tiempos y de muchas maneras y en fragmentos nos dio la revelación, habló por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo, o como dice el original griego, nos ha hablado en Hijo. Así está en el griego, en Hijo, como diciendo, Dios en la primera persona está en Padre, en la segunda está en Hijo, pues nos habló en Hijo. Y como el Hijo es la palabra personal del Padre, que dice exhaustivamente todo lo que el Padre es, porque si no tuviese toda la revelación del Padre, no sería Dios como Él, ese Hijo es el que nos ha dado toda la revelación. Y todo lo que venga después será para iluminar que la Escritura, en esto se puede equivocar uno, y hasta yo me equivocaba hace muchos años, hasta que leí una frase del famoso teólogo bautista Augusto Strong, que dice, el Espíritu Santo ni puede ni quiere iluminar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene su luz propia. Salmo 119, 105, tu palabra es lámpara para mi pies. La palabra de Dios tiene su luz. Lo que tiene que iluminar es nuestros ojos para que penetremos en la palabra. Hermanos, que tengamos esta idea que es bueno tenerla clara. A la palabra de Dios no hay que añadirle ninguna luz. La luz la necesitan nuestros ojos para entrar en esa palabra. Pues esa misma palabra es la que nos dice lo que son las profundidades de Dios. Si llegáramos, supongamos que fuéramos una persona divina, entonces sí, llegaríamos completamente a las profundidades de Dios. ¿Quién puede llegar a las profundidades de Dios? Solamente una persona divina. Que el apóstol Pablo en 1 Corintios 2 está diciendo, para decir lo que es el penetrar en la profundidad de una persona, dice, de la misma manera que en la profundidad de un hombre, del corazón de un hombre, solo puede penetrar el espíritu del hombre, en las profundidades de Dios solamente puede penetrar el espíritu de Dios. Y a nosotros nos la reveló Él. A nosotros nos la reveló Él. Pues en esas profundidades ha entrado. Es una cita del Jürgen Moltmann cuando dice, lo que ocurre en el Calvario afecta a las profundidades de Dios y marca la vida trinitaria desde toda la eternidad. Creemos, bueno, aquella ruptura de comunión, todas estas cosas que han pasado, fueron desde el Calvario para acá. De antes del Calvario no, pero la Biblia no dice eso.
Y no voy a acudir precisamente a Apocalipsis 13:8, muy mal traducido de ordinario. Incluso lo siento decir en esta. Yo lo corregí en la del 77, donde los traductores aquí no se dieron cuenta de que había un paréntesis o un hiperbatón. Me da igual, porque lo que dice aquí, y lo he oído decir a predicadores tan eminentes, tanto en Inglaterra como en España y en todas partes, y se lo leí en un libro a un señor, no lo quiero nombrar para no criticarle. Pero esto es importante para que andemos con los pies bien firmes. En Apocalipsis 13:8, voy a decirlo como tiene que ser según el original, aunque el original también lo dice en este orden, pero teniendo en cuenta que hay que respetar el hiperbatón griego. El griego como el latín no son como el castellano, en que nosotros, si no decimos las cosas seguiditas, no las entendemos. No, el griego y el latín tienen lo que se llama un hiperbatón, sobre todo de énfasis, en el cual se busca lo primero y lo último para que recalque, o viene una idea y sigue, y después viene lo que faltaba. Así es aquí. Este versículo hay que traducirlo de la siguiente manera. Está hablando de la bestia y de los que están adorando a la bestia y a la imagen. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, estoy diciendo como debe ser, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esa es la verdadera traducción. Si alguien dice, no, es que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, mentira. El Cordero fue inmolado en un día determinado, Viernes Santo, del año poco más o menos 33 de nuestra era. Antes no fue inmolado, antes fue destinado, que no es lo mismo. Así lo vemos en la primera de Pedro, en el capítulo primero, los versículos 18 al 30, cuando dice, mirad que no hemos sido comprados con oro ni plata ni ninguna otra cosa corruptible, sino con la inmolación ejecutiva, física, no pudo ser desde antes de la fundación del mundo. Pero el hecho de que estuviese destinado desde la fundación del mundo, no solamente para venir, sino para ser crucificado, para ser clavado en la cruz, significa ni más ni menos que esto. Tanto el Padre como el Hijo, las tres personas divinas, desde toda la eternidad tenían en su pensamiento, en su mente y en su corazón la cruz. La cruz de Cristo estaba en el corazón de las tres personas divinas desde toda la eternidad y estará hasta toda la eternidad, porque Cristo conserva las cicatrices en el cielo y las conservará para toda la eternidad, para que así los que entremos allí nunca podamos perder la memoria de lo que nos costó la salvación, de lo que a Él le costó nuestra salvación. De modo que de eternidad a eternidad, la cruz. Qué cosa tan grande. Pensamos que es cosa de un día y que hemos de ir allí y allí adquiriremos la salvación. Allí están las fuerzas de la salvación. Pero miremos a Dios, miremos a Dios. El Padre, ninguna de las personas es impasible en el sentido ese de lo que significa la pasión interior. Y sabemos que eso es lo mayor. Todos vosotros los que hayáis padecido moralmente, espiritualmente, físicamente, me diréis, no hay ningún tormento físico que pueda compararse con un verdadero dolor espiritual. El dolor del espíritu y del alma es mayor que cualquier dolor del cuerpo, tanto más cuanto el espíritu es más elevado que el cuerpo. No puede ser un dolor del cuerpo ser mayor que el del espíritu cuando el espíritu tiene una elevación mayor. Y todos lo sabemos. Ha habido momentos en nuestra vida, por una desgracia, por lo que sea, que hemos tenido un dolor de corazón sin tener dolor físico, y aquello ha sido mucho mayor que cualquier dolor físico que hubiéramos podido tener. Allí están las tres personas distintas, con ese dolor en el corazón desde toda la eternidad.
con esa cruz clavada allí, que un día había de estar físicamente clavada en el Calvario. Los contrastes son atroces. Una persona que es Dios, desamparada por otra persona que es Dios. No creamos que cuando Jesucristo desamparó, que cuando el Padre desamparó al Hijo en la cruz, solamente el Hijo sufrió en su corazón el desamparo. No, no. El Hijo estaba sufriendo intensamente y hasta físicamente el ser desamparado por el Padre. Pero recordemos esto porque esto es Biblia pura. El Padre estaba sufriendo interiormente de una manera infinita porque no tenía más remedio que estar desamparando al Hijo. Muchas veces pensamos, y a veces la gente piensa, qué crueldad. El Hijo era inocente, había cargado, pero ¿por qué? Tienen mucha gente, y sobre todo recuerdo en la Iglesia Católica Romana, el concepto de un Padre monolítico, inmóvil, allí, como los dioses del Olimpo, sin inmutarse. Peca alguien, palo y tente tieso. Los palos, los pecados los lleva al Hijo, pues palos al Hijo. Y él tan tranquilo. El Padre estaba sufriendo espiritualmente, en su corazón espiritual, tan infinitamente el desamparo del Hijo, como el Hijo estaba sufriendo infinitamente el desamparo del Padre. Dos personas divinas, sufriendo no solamente por lo que ellas sufrían, sino por lo que el otro sufría. Mi Padre está sufriendo infinitamente y no tiene más remedio que encerrarme, quedarme esta encerrona. Y yo estoy sufriendo infinitamente también porque me hallo desamparado de Él. Se ha cortado la comunión entre mí y entre Él. ¡Qué tremendo! Hermanos, no podemos comprender esto. Algo de ello comprenderemos en el cielo, pero me atrevo a decir que al fondo ni en el cielo. Porque en el cielo no seremos dioses. Por bien que estemos felices y perfectos, todo lo que quiera, pero no seremos dioses. Participación de la naturaleza divina, pero no de la esencia divina. No seremos dioses, por lo tanto, nunca podremos llegar a la comprensión de lo que esto significa y que solamente las personas divinas pueden comprender. Otro contraste. El Dios es santidad infinita. Y este Dios que es santidad infinita es hecho pecado, no infinito porque no cabe infinidad en el pecado, pero sí indefinido. Indefinido en el sentido de que allí estaban los pecados de todo el mundo. Y no solamente los pecados de todo el mundo que ya pasó, no sabemos lo que durará el mundo todavía, pero allí estaban también todos los pecados que se cometerán. Todos los pecados que se cometerán, allí estaban todos formando una masa. Por eso se suele decir el pecado en singular, porque formaba un todo compacto. No eran ya gotitas, era ya un océano, todo compacto, todo entero. Todo el pecado de la humanidad estaba gravitando allí sobre Jesucristo. Y creo que lo más importante es esto, porque nunca lo había explicado de esta manera. Y recuerdo que en las lecciones que teníamos en los cursos por correspondencia, hace 12, 11 y 10 años, yo me resistía a una cosa que un hermano, no quiero herir su modestia, está aquí presente, y él me decía, mire, don Francisco, yo aprendí que el Señor Jesucristo en la cruz sufrió no solamente la pena por el pecado, sino también la muerte espiritual. La muerte espiritual. Y así es, hermanos. Jesucristo sufrió en la cruz la muerte espiritual, porque de lo contrario no hubiera sufrido el corte de la comunión con Dios. ¿Qué es lo único que no tuvo Cristo? El acto personal de pecar Él mismo en persona.
quitemos el acto y pongamos todas las consecuencias del acto, de las cuales la primera es la muerte espiritual, la rotura de la comunión con Dios, y ya empieza todo lo que Cristo cargó sobre sí. Cristo cargó sobre sí la muerte espiritual que todos nosotros merecíamos y habíamos tenido por el pecado. De modo que la sustitución de Cristo en la cruz no solamente le hace a él responsable por el pecado, para pagar por el pecado de los demás. En cierto modo, con toda reverencia, se puede decir que le hace culpable. Culpable. No es solamente la pena, el castigo por el pecado el que gravita allí, es el pecado mismo. La culpa misma no la lleva en el corazón, pero la lleva sobre los hombros. Y esas culpas de todo el mundo sobre los hombros de Cristo acarrean toda la serie de consecuencias que lleva el pecado consigo. Por eso cuando decimos muerte, hay que entenderlo empezando por la muerte del espíritu. El hombre, en otras palabras, no muere físicamente y va a la fosa, sino porque antes murió su espíritu. Se rompió la comunión espiritual con Dios, por tanto tiene que tener la muerte, el poder del pecado dentro de sí y desembocar un día en la fosa. Pero eso de dejar el cuerpo en la fosa es solamente la última consecuencia de esa muerte que se ha producido en el corazón cuando se ha pecado y se ha roto la comunión con Dios. Y esto naturalmente veremos la otra consecuencia que tiene para la resurrección de Cristo, porque también tiene otra consecuencia. Pero aquí quedemos con esto. Gálatas 3:13, que ya lo nombré otro día, dice que él fue hecho no solamente maldito, fue hecho maldición. Porque está escrito, maldito todo el que pende del madero. Ya expliqué y no voy a repetirlo, qué quiere decir eso de maldito el que pende del madero. Vamos al Deuteronomio, en el capítulo 21 y en el versículo 27 encontrarán por qué. ¿Por qué se decía maldito el que pende del madero? Y en primera de Pedro 2:24 también dije aquello de que él llevó nuestros pecados hasta encima del madero. Pero sobre todo tenemos el texto clave en 2 Corintios 5:21 con que termina esa porción. El que no conoció pecado, recuerden lo que he dicho esta mañana sobre el verbo conocer, tener intimidad personal. El que no tuvo ninguna clase de intimidad con el pecado, eso es lo que quiere decir allí, fue hecho pecado por nosotros. El santo con santidad infinita fue hecho pecado también por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros, que somos los pecadores, fuésemos hechos, llegásemos a ser hechos, justicia de Dios en él. No es por nosotros mismos, no hay nada, sino que como es en unión con Cristo, y él representa la justicia santísima de Cristo, estando unidos a Cristo por la fe, nuestros pecados le pasan a él y la justicia de él nos pasa a nosotros. ¡Qué cambio! Es inexplicable, pero lo dice la Biblia y hay que creerlo. Esa es la sustitución. Dice un autor, Bruno Forte, es católico él, muy joven, pero tiene una obra muy buena sobre la Trinidad, y dice estas palabras: sea cualquiera la lejanía del hombre pecador respecto a Dios, siempre es menos profunda que la distancia del Hijo respecto al Padre en este vaciamiento total. Cuanto mayor es la distancia entre dos personas que se quieren, mayor es la pena de la separación. Pero hay otra cosa, como dice uno de ellos, o Molman o el mismo Bruno Forte, al que es igual o semejante o amigo, está natural que se le quiera. Pero al que está tan distante, el amor se prueba ahí, en la distancia tremenda entre el que ama y el amado. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Nosotros que estábamos tan distantes hasta estar completamente enemigos, rebeldes contra Dios, Él nos ama.
nos ama y provee la salvación. Y gracias, termino con esto, gracias a esta terrible separación entre el Padre y el Hijo en el árbol de la cruz, nosotros podemos repetir todos esos últimos versículos del capítulo 8 de la epístola de Pablo a los romanos. Verán cómo aquí, en vez de hablar de separación, dice, ¿quién nos separará? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o crucifixión, podría decir, que nos crucifican a nosotros? En todas estas cosas somos más que vencedores. Somos buenos conquistadores, dice allí, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice Pablo, estoy seguro, persuadido, estoy completamente seguro, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, por cierto, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos y hermanas, si es cierto que nadie ni nada nos puede separar de Cristo, es porque Él se vio separado de su Padre. Y este pensamiento nos tiene que penetrar muy hondo en el corazón, para saber que aquello que la separación entre el Hijo y el Padre en el árbol de la cruz produjo, fue para nosotros la salvación, y que podamos estar seguros, como dice el apóstol Pablo, de que nada ni nadie nos separará del amor de Cristo, porque Él fue separado del amor del Padre en la cruz.